Esta estaba basada en el paradigma del miasma y que esta mortalidad de las poblaciones estaba determinada por los contaminantes que eran el agua, el aire y la tierra. Esto ya lo habían propuesto algunos filósofos en la era griega, tales como Tales de Mileto, Anaxímenes y Aristóteles. Y bueno, esta era sanitarista abarca del siglo XVII hasta principios del siglo XIX. Y dentro de sus representantes vamos a encontrar las sociedades que van a ser parte de la Revolución Industrial Europea. Y su época y representantes, pues como ya lo mencioné, constituyen esta revolución industrial con la penetración capitalista en las colonias y, bueno, y Smith y Pettenford respectivamente. Y bien, como todo modelo, pues tiene ventajas y desventajas. Dentro de sus ventajas era que promovía la implementación de medidas de saneamiento ambiental contra los índices de morbimortalidad. Es decir, buscaba integrar acciones o que hubiera una disposición para controlar el desequilibrio de las condiciones en el ambiente, es decir, que se proporcionara un buen manejo de las aguas residuales, que hubiera drenajes para ello, que se contara con agua potable y así poder aumentar la salubridad en las poblaciones tanto de la vida urbana como rural. Sin embargo, su desventaja era que no consideraba los factores sociales, por lo cual no se podía comprender la razón del por qué prevalecían en algunas clases sociales la insalubridad y que siguieran los casos infectocontagiosos, debido a que, pues, al no considerar que las clases más bajas que no cuentan con suficientes recursos económicos o no cuentan con los servicios básicos, pues no podían tener un buen manejo sanitario. Y eso sería todo de nuestra parte. Ya si necesitan más información, pues les vamos a compartir pues algunos páginas para que puedan leer un poquito más. Y eso sería todo. No sé si alguien tenga dudas o así o quiera hacer algún comentario. A ver, Gabriela, Ana Gabriela. Bueno, yo quiero hacer un comentario de que, bueno, por lo que vi, es que a lo mejor no es como tanto como el multicausal que abarca muchos de los factores o la triada ecológica, pero modelo yo creo que es muy importante porque es lo que provocó que se hiciera conciencia acerca de la higiene y pues sí, de las aguas residuales y todo eso. Entonces yo creo que fue como un causante pues sí, de la solución a ese problema, ¿no? Entonces la gente empezó a hacer conciencia porque pues pensó que a lo mejor era la única causa de sus enfermedades y eso yo creo que, aunque a lo mejor no era cierto completamente, o sea, a lo mejor era un factor, pero no era completamente cierto, yo creo que ayudó mucho pues sí, a poner atención en esa parte y solucionar ese problema para que a la vez nos diera como el camino para llegar a los otros modelos y poder desarrollar más y ver los otros factores que interaccionan para llegar a la enfermedad. José Antonio. Bueno, yo me llamó mucho la atención que el modelo menciona que tuvo gran auge durante la Revolución Industrial, ya que durante esta época la mano obrera, o sea, el trabajo humano se devaluó y, como sabemos, pues las jornadas de trabajo eran insalubres y eran muy extensas y no se tenía, bueno, al trabajador no se le tomaba o no se le daba el valor como un ser humano, sino como un simple peón más que trabajaba. Entonces, también yo digo que era muy importante, por ejemplo, la salud mental de aquellos trabajadores que trabajaban sin descansar y pues también esto contribuía mucho en la prevalencia de las enfermedades. Sin embargo, como lo menciona modelo, no consideraba esas características. Así es, ¿no? Más adelante vamos a ver que alguien empezó a tomar en cuenta esto, ya que el hombre era considerado como un elemento de producción, el que hacía el trabajo, el que generaba productos y generaba riqueza. Fernanda, ¿qué me quieres decir? ¿Qué nos quieres decir? Es una pregunta.
Bueno, no sé si escuché mal o es como, es lo mismo que la teoría miasmática. Sí, bueno, de hecho, así comenté de que se basaba en el paradigma del miasma y justo esa teoría, pues, decía que la enfermedad venía de todas esas aguas fétidas y la contaminación y así. Ah, ok, gracias. Miasmas son pantanos, son lugares donde el agua se deposita y en condiciones insalubres y genera contaminación, tanto del ambiente como puede ahí haber reproducción de gérmenes, ¿no? Para causantes de la enfermedad. Esmeralda. Sí, bueno, quería comentar que este modelo tiene mucho sentido su surgimiento en la revolución industrial porque, como sabemos, la población se concentró en las zonas donde estaban las industrias, ¿no? Entonces, pues es muy, muy lógico que se considerara la insalubridad como una causante del proceso salud-enfermedad. Exacto, ¿verdad? Muy bien, muy buen comentario. Acuérdense que en las primeras etapas, en las primeras eras, el hombre era nómada y generalmente andaba solo, si acaso con su familia, era grupos muy pequeños, y no tenían un lugar fijo para vivir. Y entonces, pues definitivamente las condiciones de salud o de exposición a la enfermedad eran diferentes. Yo me quiero imaginar cuáles eran las principales causas de muerte de aquella época, ¿no? Me imagino que sería aplastamiento por mamut, eh, agresión por algún animal, alguna fiera, etcétera. Entonces, definitivamente, las condiciones y las causas de enfermedad y muerte eran muy diferentes. Por eso, cuando se empezaron a organizar para salir de cacería, etcétera, tuvieron que recurrir a la protección de los dioses y por eso hay dioses de muchísimos, hay de todas las culturas, hay el dios del trueno, de la lluvia, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente esto influyó y cuando se empezaron a formar las comunidades más grandes que fueron sedentarios, empezaron a surgir una serie de condiciones que requerían ser, son de necesidades que requerían ser cubiertas para que las condiciones de vida de no solo del individuo como persona ya muy aislada, sino de las comunidades, vivieran en condiciones adecuadas y no tuvieran el riesgo de enfermarse. Y bueno, pues lo vemos todavía en las ciudades actuales, Ecatepec, Mesa, todas estas que forman el cordón que circunscribe el área metropolitana, pues definitivamente es gente que viene de otros lados, las condiciones en las que se instalan a veces no son las suficientes, no hay agua, el drenaje no está bien, etcétera, y esto genera otro tipo de patología muy diferente a los lugares donde pues estas condiciones de necesidad sí son satisfechas. Sofía, ¿qué nos quieres decir? Ya nada más quería agregar que aunque sí fue una teoría pues con muchos limitantes, a pesar de eso igual todas estas muertes infectocontagiosas pues hicieron grandes, aportaron a que se hicieran grandes avances en la salud pública como los drenajes o los acueductos, que al fin de cuentas pues sí dieron un gran progreso y evitaron que estos porcentajes de morbimortalidad pues disminuyeran, aunque pues claramente ahorita también hay lugares donde existen todavía pues zonas así insalubres, pero ya conocemos que tiene que ver con factores sociales, que pues más adelante pues otras teorías empezaron a agregar. Así es. Muy bien, excelente presentación. Grupo 3, equipo 3. Ya voy a presentar, profe. Bueno, nosotros somos el equipo 3 y vamos a exponerles muy brevemente sobre el modelo social. Nuestros integrantes, bueno, somos Telles García Valeria, Vivanco García, Alison Astrid y yo, Nolasco Guillén Jessica.
Bueno, el modelo social nos va a decir o va a proponer que la salud de enfermedad se va a generar en las condiciones de trabajo, la vida del hombre y de cada población. Los determinantes de este modelo social van a ser los estilos de vida, los factores de la gente y los factores del ambiente. Entonces podemos decir que el modelo social va a tener factores relacionados con la vivienda, medio ambiente, urbanismo, transporte, empleo y entre otras más. Y bien, como comenta mi compañera, este modelo social privilegia a lo social como el factor más importante, factor que explica la aparición y el rol de otros factores participantes, que en este caso, como ya mencionamos, son los estilos de vida, como los hábitos, las costumbres, cultura que hay y las condiciones de trabajo, como son las medidas sanitarias, dificultades laborales y el desempleo. Y bueno, su problema fundamental es que en su aplicación como herramienta de análisis se corre el riesgo de reducir la complejidad real del proceso de salud-enfermedad a la problemática de las relaciones sociales. Y bueno, con esto me refiero a que se antepone lo social al proceso de salud-enfermedad. Y un ejemplo de esto, bueno, que yo encontré, es que, por ejemplo, Asia cuenta con una de las tasas de suicidio más altas del mundo y aunque se desconoce de forma certera su causa, un estudio muestra una cantidad elevada de suicidios en personas con dificultades amorosas, familiares y económicas. Y bueno, aquí vemos que se ve afectado tanto el entorno familiar como las relaciones amorosas y en lo económico, como que es lo que comentaba como el desempleo y pues todo eso. Siguiente, por favor. ¿Sí me escucha? Sí, muy bien. Sí. Bueno, yo les voy a hablar sobre los representantes de esta y uno de ellos va a ser Jonah Peter Frank. Y bueno, este fue un médico alemán, precursor de la salud pública y se le considera como padre de la medicina social. Fue un visionario y cuenta con un lugar especial en la historia de la humanidad. Bueno, hace más de 200 años mantenía un pensamiento revolucionario y encontré un apartado que decía que la Facultad de Medicina, fue una sede de un ciclo donde se basaron por una obra que él hizo y fue en representación de él. Se le considera como una figura médica de primer orden en el desarrollo y establecimiento de la medicina social. También tenía una metodología para la salud pública. El otro va a ser Rudolf Virchow y bueno, fue un médico, patólogo y político alemán. Y bueno, también se le considera como padre de la patología moderna. Bueno, también se considera como fundador de la medicina social, uno de ellos también. Y bueno, por medio de sus artículos defendió la salud humana en un asunto de intereses sociales. Bueno, el otro va a ser Bernardino Ramazzini. Y bueno, este fue un médico italiano. Se considera también como fundador de la medicina del trabajo. Atentó el inicio de la seguridad industrial y de las leyes de accidentes de trabajo por medio de unos estudios sobre las enfermedades profesionales y de su promoción de medidas de protección para los trabajadores. ¿Me puedes pasar a la que sigue, por favor? Y bueno, John Peter Frank decía que el médico mejor dotado era el administrador civil y tenía un lema que decía: la miseria del pueblo, madre de las enfermedades, la pobreza es la causante de muchas de las enfermedades. ¿Me pasas a la que sigue, por favor? Y bueno, nosotros encontramos lo que es el modelo social de la salud y es el que se muestra en la imagen y serían los determinantes de la salud y el bienestar de nuestros barrios, un ejemplo, y vienen las personas, los estilos de vida, la comunidad, que es la capital social, redes sociales, la economía local, los mercados y el generar riqueza. Las actividades que pueden ser como trabajar, comprar, vivir, jugar, aprender, y en entorno
construido, calles, rutas, edificios, espacios, casas, el medio ambiente natural como aire, agua, suelo y habitantes naturales, el ecosistema global y viene la biodiversidad y el cambio climático. No, que sí. Y bueno, eso fue todo y esas son nuestras referencias, por si gustaban checar. Tiene apagado su micrófono. Sí, perdón. Lo importante de este modelo es que empieza a tomar en cuenta el aspecto social, que hasta la fecha es uno de los elementos que se toma con mayor preponderancia en el aspecto de explicarnos el proceso de salud-enfermedad. Como lo decían sus compañeras, el individuo tiene diferentes momentos sociales que van, puede ser en la familia, en el trabajo, el medio ambiente donde se desarrolla, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos momentos son factores de riesgo o determinantes en salud y que debemos tomarlos en cuenta cuando estamos estudiando el proceso de salud-enfermedad. Todas estas situaciones que se vieron en el aspecto social persisten, inclusive la salud ambiental es uno de los temas que vamos a revisar porque incide de manera importante en la salud de los habitantes. Y también el otro punto que vamos a revisar es la salud laboral. Como decíamos antes, el hombre fue considerado como un medio de producción. Y bueno, a veces las condiciones de las fábricas o los lugares donde se hacían su trabajo no eran las más adecuadas para los trabajadores. Más adelante, tomando en base este modelo, aparece por ahí la seguridad social como el IMSS, el ISSSTE, etcétera, que tenían como finalidad mantener la salud de los trabajadores. ¿Para qué? Para que mantuvieran su nivel de producción y bueno, que las empresas no se vieran afectadas cuando los trabajadores se enfermaban. Y si se enfermaban, pues tener un organismo que los atendiera y que los volviera otra vez a integrar a su trabajo de manera más rápida y que la producción de las empresas no se viera afectada. Entonces, en esencia pudiera ser que es el origen de la seguridad social en cuanto a la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras instituciones que tienen como finalidad atender a trabajadores, ya sea del Estado o de las empresas. Entonces, seguimos con el equipo que sigue. Es el 4, creo, ¿eh? Sí. Listo, ¿ya se ve? Sí, muy bien. Sí. Bueno, pues vamos a comenzar nosotros con el modelo unicausal. Este tiene, o bueno, su surgimiento es en la segunda mitad del siglo XIX y a principios del siglo XX. Sus máximos representantes son Pasteur y Robert Koch, y constituye uno de los fenómenos que son dependientes de un agente causal, ya sea biológico, químico o físico, pero todos son agentes externos y de la respuesta que tiene el individuo. Entonces se busca que el agente patógeno, ya sea el factor causal de la enfermedad, esté relacionado únicamente a una determinada enfermedad. Entonces, como todos, tiene ventajas, por lo que permitió una investigación como tanto de medidas de control y de fármacos, por lo que se revoluciona el tratamiento individual de la enfermedad y de los enfermos. Sin embargo, no se explica por qué el mismo agente no siempre produce una misma enfermedad. Entonces, es como la causa y el efecto, pero no
no descifra parcialmente cómo la enfermedad puede estar relacionada a otros factores. Justamente hablando sobre las limitaciones, la principal limitación de este modelo es la parte agente-enfermedad. Como bien saben, la teoría ecológica eso entra en la parte en el modelo multicausal. Entonces, ¿cuál es la limitación de este modelo? La principal es que no toma en consideración la etiología multifactorial de la enfermedad. ¿Qué quiere decir etiología? No toma en cuenta las consecuencias de las cosas, ¿ok? Un mismo efecto puede ser consecuencia de diversos determinantes, cosa que tampoco toma. Y la otra es, un mismo agente puede producir múltiples efectos. ¿Qué quiere decir? Que no solamente un agente existe ni tampoco existe una sola enfermedad. ¿Ok? Este modelo lo que hace o lo que nos ayuda es en la parte de ser un poco más concreto, ser más directo el principal agente y cuál es su principal consecuencia, sin tomar en cuenta los determinantes alrededor de tanto de la agente como la enfermedad. Entonces, en la siguiente diapositiva les voy a mostrar un ejemplo para que entiendan mejor. ¿Te puedes cambiar, por favor? Ok. Voy a tomar el ejemplo con el VIH. Sabemos, por ejemplo, es un claro ejemplo de las fechas que pueden ver, que están como alrededor, sobre el modelo unicausal. ¿A qué me refiero? Sabemos que el VIH provoca el SIDA y que el SIDA es provocado por el VIH. Eso es un claro ejemplo del modelo unicausal. ¿Qué quiere decir? No se va más. O sea, el VIH es el productor del SIDA, hay que erradicar el VIH, ¿no? Y el SIDA es producido, perdón, el VIH produce SIDA y el SIDA producida por el VIH. Eso está muy claro. Sin embargo, ahí está una limitante o el contra del modelo unicausal que no puede estudiar. El VIH no solamente viene o es una causa de una sola cosa, ¿verdad? Son varias cosas que hacen que una persona tenga el VIH, que como bien saben es el virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, ¿cuáles son esos? ¿Le puedes empezar a dar clic, por favor? Puede ser, por ejemplo, las relaciones sexuales, no usar métodos anticonceptivos, o por ejemplo, con las jeringas prestadas o jeringas usadas, ¿no? Esto se da mucho en el uso de drogas que son inyectables y por lo cual muchas personas se han contagiado, ¿no? Incluso, que ya no se ha dado mucho porque obviamente ya hay unas estrictas medidas de seguridad, pero hace muchos años e incluso una transfusión sanguínea, o por ejemplo, si alguien con VIH llega a derramar una gota de sangre y uno no está protegido, pues nos podemos contagiar. Entonces, esto es un claro ejemplo del contra y el pro del modelo unicausal. ¿Cuál es el pro o cuál es la ventaja de este modelo? Que te va a decir específicamente qué es lo que lo produce, qué es lo que lo causa y punto. ¿Cuál es la contra? No te va a decir las determinantes, qué hay en ese paso de la gente a la enfermedad y cuáles son los factores, ya sea, por ejemplo, como la triada, qué tipo de huésped, el ambiente, por ejemplo, en el cual se va a poder desarrollar este tipo de enfermedad. Entonces, esa es una de las desventajas, la principal desventaja de este modelo.
Muy bien. ¿Preguntas, comentarios? A ver, toca ya Fernanda. Pues siento que este se complementa como con el pasado, ¿no? Pero aún así como que quedan como muchos puntos que se deben de, pues de cerrar, ¿no? Porque como que está muy incompleto si solo pusieras el pasado, que ¿cuál era el social, ¿no? Y el unicausal, pero pues aún así, obviamente el que sigue pues es más completo, pero siento que estos dos se complementan y pues son muy importantes. Muy bien. Juan, Concepción. Sí, yo solamente quería como comentar que, bueno, yo había leído ya hace un tiempo sobre esto, que en el tiempo de Pasteur, las personas creían sobre algo que se llamaba generación espontánea, donde según ellos creían que pues la vida aparecía de la nada, ¿no? Y pues Pasteur Ajá. pues él rechazó esta teoría, ¿no? Esta idea, y pues les demostró que si cerraban diferentes pues frascos o productos y pues los dejaban un tiempo, pues pues estos que estaban como, que no estaban en contacto con el medio, pues no se llenaban así como de gusanos o así. Y entonces pues él les como que les mostró que pues, los seres vivos no surgen de la nada, sino que pues vienen del medio, ¿no? Y este fue como un inicio sobre la teoría germinal de las enfermedades que pues habían mencionado mis compañeros. Así es, ¿no? Muy bien. Joshua. Sí, aquí estoy. Pues este modelo me pareció muy interesante porque al igual que como vimos los anteriores, pues se llegan a relacionar, ¿no? Cada modelo tiene características diferentes, pero este se complementa con el social. Y el ejemplo que nos dieron del VIH y SIDA, pues sí, lleva a que uno le entienda mejor a este modelo. ¿En qué padecimientos crees que sea aplicable este modelo? ¿En qué tipo de padecimientos es ideal la aplicación del modelo unicausal? Por ejemplo, si alguna enfermedad sea producida solamente por un virus, o sea, si el paciente tiene una enfermedad, solamente sería esa y no conllevaría a que tuviera otras, por ejemplo. O sea, en las enfermedades infecciosas, ¿verdad? Sí, por ejemplo, esa. Y por ahí tus compañeros dijeron que uno de los enigmas es por qué hay gente que se expone a un virus o a una bacteria y no se enferma y otras sí. Y hay unos que se enferman, se ponen muy graves y otros que no les pasa casi nada o están muy, muy tranquilos con la misma enfermedad producida por el mismo virus o materia o bacteria. ¿A qué se deberá esto? Igual y sería como el ambiente que está la persona, o sea, por ejemplo, si está en un ambiente con muchas personas a su alrededor o que haya muchas personas dentro de la sociedad, pues puede ser que esa persona desarrolle más la enfermedad. En cambio, por ejemplo, si una persona está muy deshabilitada de la sociedad, pues puede ser que no produzca esta enfermedad, por ejemplo. Mm, ¿Alguien más quiere hacer un comentario sobre esta pregunta? Laura. Ay, perdón, ahorita. Laura, a ver, Laura. Sí, Estoy respecto a escuchando, lo de... Laura. Sí, aquí estoy. Dime. Pues sí, lo que decía Joshua, siento que, bueno, la pregunta que le hizo usted de que por qué en algunas personas se afecta más, pues yo creo que, bueno, todos nosotros somos diferentes, ¿no? Todos nuestros cuerpos son distintos y pues por eso nos va a afectar a unos más que a otros, pues ya dependiendo de nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro sistema. Y pues creo que lo estamos ahorita viendo con lo de la pandemia y todo, a unos sí les afecta Así el es, COVID. ¿no? ¿Qué pasa con lo de la pandemia? Porque a Pues, unos les pues da eso. bien tranquilos y a otros terminan en el hospital y bueno, desgraciadamente algunos hasta fallecen. ¿Por qué? Pues precisamente por lo mismo, por lo que digo que cada cuerpo es diferente y también lo veo mucho en lo de las vacunas, ¿no? A unos sí les reacciona, a otros no, y pues es eso, ¿no? Lo mismo.
Tú, dentro de tu curiosidad, hay unos indicadores, un termómetro que sacó la Secretaría de Salud, en donde tú puedes medir tu riesgo si es que tuvieras COVID. ¿No lo has visto? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien lo ha consultado? Sí he visto la página, pero no me he metido, la verdad. ¿Alguien? ¿No? Chéquenlo, está en la página del IMSS, en la Secretaría de Salud, y tiene diferentes parámetros, desde si eres hombre o mujer, te dan una calificación y dependiendo de eso ya suman los factores que califica y entonces ves tu riesgo si es que te llegara a dar el COVID. Y pues definitivamente esto enfatiza que las condiciones del individuo tienen que ver mucho en el transcurso, sobre todo en este tipo de enfermedades infectocontagiosas. Y bueno, no es únicamente que estemos en contacto con el virus o bacteria, sino las condiciones en que nos encontramos en el momento del contacto con esos factores causales. Esto también de origen, como dijeron sus compañeros, a empezar a utilizar el concepto de causa. Y cuando veamos causalidad, vamos a ver que hay causas suficientes y causas necesarias. Y ahí vamos a ejemplificar más esto que decimos, ¿no? La enfermedad es producto de múltiples factores y no de uno solo. Muy bien, vamos con el equipo que sigue. 5. Sí. ¿Ya se ve? Ya, muy bien. Gracias. Bueno, buenas tardes compañeros. Nosotras somos el equipo 5, integrado por Cuevas Martínez Fátima, Rito Bucio Ariadna y por mí, Olvera Zamudio Liamaday. Vamos a hablarles del modelo epidemiológico. Este modelo se generó en la segunda mitad del siglo XX y sus representantes fueron Brian McMahon y Thomas Pugh. Este modelo epidemiológico incorpora el modelo multicausal para el estudio de la salud de enfermedad colectiva e induce la red de causalidad donde el elemento central del análisis va a ser la identificación de los factores de riesgo, el cual va a ser el elemento que va a constituir su mayor ventaja. El valor de cada factor de riesgo va a depender de la distancia y el tamaño del efecto de la red de causalidad, además de que lo biológico y lo social aparecen como factores indiferenciables. De igual manera, aquí tenemos un modelo epidemiológico de determinantes de la salud, que va a poder explicar mejor la génesis de los causales de la salud y la enfermedad en el contexto de las condiciones actuales de México. Este nos va a permitir reorientar la planteación de la política sanitaria para que tenga un mayor enfoque preventivo y equidad sanitaria. De igual manera, este modelo epidemiológico, con base en los determinantes sociales de la salud, se denomina social de la salud y está integrado por 7 elementos determinantes de la salud que están inmersos en un contexto de determinantes sociales. Bueno, hablando del primer determinante, vamos a tener el sistema organizativo de la educación. O sea, este nos va a decir que la educación va a ser la variable socioeconómica que más va a influir en la salud de la población, ya que de alguna forma la educación nos va a ayudar a ampliar nuestras posibilidades para vivir una vida digna. Esto puede ser, por ejemplo, no lo sé, ayuda a conseguir un buen trabajo, de lo que y de un buen trabajo van a derivar más cosas que les diré más adelante. También nos dice que se va a requerir educación de calidad para todos y esta debe de tener énfasis en los valores de la familia, en la vida saludable, ya que si nosotros enseñamos y educamos a la gente con buena información acerca de, no sé, las cosas que pueden beneficiar o afectar en su salud, van a tener más cuidado y van a ponerla como una prioridad. Y también nos dice que va a enseñar a la gente a pensar y a innovar. El segundo determinante va a ser el sistema organizativo del trabajo o SOT, y nos va a decir que hay una relación entre los problemas de salud mental y la precariedad en el empleo,
ya que las personas que se encuentran desempleadas pueden desarrollar distintos problemas en su salud, ya sea porque se encuentran estresadas o preocupadas por qué va a pasar en algún futuro o una presión. También nos dice que si no tenemos un empleo digno, se va a poner en riesgo diversos factores, como puede ser la educación, ya sea propia o de alguien más, el sustento, el vestido, tal vez no podemos tener acceso a una vivienda digna y también el saneamiento básico, ya que si una persona tal vez no cuenta con un buen trabajo, no va a tener un buen salario o algo así, por lo tanto no se va a permitir tener acceder a servicios de salud de manera sencilla. Por lo tanto, esto va a tener una influencia directa con su salud. También nos dice que puede ser con la seguridad individual, afecta la seguridad individual, familiar y de la sociedad, ya que sin una oportunidad de empleo se puede perpetuar la pobreza o la delincuencia. El tercer determinante va a ser el Sistema Organizativo de Lucha contra la Pobreza o SOLP. Nos dice que desde hace mucho tiempo pues ha observado el efecto que tiene el nivel social sobre la mortalidad y la expectativa de vida de las personas, ya que la incidencia de mortalidad en las clases bajas es mayor que en las que tiene pues las clases altas, ya que un nivel de vida bajo va a representar como un importante determinante en la inequidad sanitaria. Y pues esto nos va a traer consecuencias para nuestra salud, ya que, por ejemplo, hablando de la justicia social, va a depender el modo de vivir de las personas, ya que una persona que tiene como un nivel bajo, un nivel socioeconómico bajo, va a tener más probabilidad de enfermar y morir, ya que, como dije anteriormente, no tiene acceso a servicios de salud, no sé, a una vivienda digna o cosas así, y pues es más probable que enferme y pues muera prematuramente a una persona que tiene un buen nivel socioeconómico, que puede tener acceso a pues a educación, a servicios de salud, a no sé, alguna actividad deportiva o a un psicólogo o cosas así, entonces van a tener mayor probabilidad de vivir y desarrollarse plenamente. Nos habla también de la lucha contra la pobreza y nos dice que para lograr esto debe de estar encaminada a desarrollar y aplicar políticas para la protección social universal. Esto quiere decir que pues estas medidas van a servir para que toda la población pueda disfrutar de un nivel de ingreso suficiente para que puedan tener una vida sana. Por lo tanto, es necesario que haya sistemas de protección social, que estos, como ya dijimos, sería para toda la población, pero ahorita deberían de estar enfocados para incluir a quienes suelen estar excluidos, por decirlo de alguna manera, que pueden ser las personas en situación de precariedad laboral, las personas que están en situación pues de calle o no sé, la pobreza infantil y todo eso. O sea, es como que primero enfocarse en eso y de ahí ir avanzando. Habla también de la activación comunitaria, ya que pues esto no se va a lograr de la noche a la mañana si nosotros no ponemos de nuestra parte. Y también de la creación de fuentes de empleo y la inserción laboral del desocupado, que eso quiere decir crear empleos y contratar a las personas que no cuentan con uno. Bien, también como un cuarto punto vamos a tener lo que es el estilo de vida. El estilo de vida, como ya sabemos, es un importante factor determinante de la salud y se refiere a los patrones que tenemos en nuestra conducta tanto individual como en la social. Y en su mayor parte están bajo nuestro control individual y afectan a nuestra salud personal. Las conductas que influyen de manera más importante en la salud son limitados, tales como lo pueden ser el consumo de tabaco, alcohol, el abuso de drogas, una mala alimentación y una falta de actividad física adecuada, que son los más notorios, y también distintas formas de manifestaciones de violencia.
También como un quinto punto vamos a tener lo que es el medio ambiente. El medio ambiente va a contar con sus tres componentes, los cuales son el físico, el biológico y social. Y va a tener la mayor influencia del medio a la salud, que está dado por el aire, agua, alimentos y vivienda. Más que influenciar el medio ambiente en el hombre, el hombre tiene una mayor influencia en el medio. Por ejemplo, en esto tenemos al calentamiento global y las consecuencias como pueden ser las sequías o inundaciones recurrentes que tienen importantes repercusiones en nuestra salud. De igual manera tenemos el cambio climático, el cual influye en los determinantes sociales y medioambientales de la salud con el aire limpio, agua potable, alimentos suficientes y una vivienda segura. Por ejemplo, muchas de las enfermedades más mortíferas, como lo pueden ser las diarreas, malnutrición, malaria y el dengue, son muy sensibles al clima y se prevé que se agravarán con el cambio climático. Si tomamos esto en cuenta, las agravaciones de estas enfermedades, podemos notar que las zonas con malas infraestructuras sanitarias, que más que nada se hallan en la mayoría de países en desarrollo o en países de recursos o en lugares de recursos bajos, serán las menos capacitadas para prepararse ante estos cambios y poder responder a una manera adecuada a menos que reciban ayuda. Y bueno, yo les voy a hablar de otro determinante, que es la población, que se va a basar principalmente en patrones genéticos, sexo, raza y edad. Cuando nos referimos al sexo, pues sabemos que muchas enfermedades son más probables en las mujeres que en los hombres, o puede ser al revés, que los hombres sean más vulnerables a contraerlas que las mujeres. Y cuando nos referimos a raza, pues aquí principalmente se basa también en la igualdad. Influye también el entorno en el que crece la persona y pues esto también interviene en el proceso de salud de enfermedad. La edad creo que es de los más importantes cuando nos referimos a población, porque es el factor más importante, ya que, por ejemplo, un adulto mayor o un niño son más vulnerables a contraer enfermedades que pues tal vez una persona joven pueda resolver más rápido que un adulto mayor o cuando se hable de un niño. También aquí se habla de los patrones genéticos, que pues son básicamente las enfermedades que se heredan genéticamente, las malformaciones que pueden resultar de un embarazo de alto riesgo o ya de genes que se han heredado otras generaciones. Y pues por último punto se habla del sistema organizativo de atención a la salud, que se basa en prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, lo que quiere decir que el modelo epidemiológico sigue un orden en el proceso de salud de enfermedad, lo que hace que lo estudia y lo resuelve a profundidad. Y ya como último, como conclusión, pues el modelo epidemiológico privilegia porque muestra programas con resultados a corto, mediano y largo plazo, lo que beneficia mucho a la población y a los estilos de vida. Y pues eso es todo de nuestra parte. Una pregunta, estos porcentajes que vienen ahí, si regresa a la anterior, ¿qué significan? ¿Por qué están? Bueno, es que en el artículo que consultamos, Si mencionaba... ponen la diapositiva otra vez, sí. Perdón. Sí, sí, no. Listo. Perdón. En el artículo que consultamos para poder ver estos determinantes, mencionaban que para poder realizar este modelo más actualizado a la situación de México, lo que se hicieron fue reunir a ciertos médicos o especialistas en el tema. Y los porcentajes son, permítame, estoy buscando la palabra. Es el porcentaje de la importancia que sienten que tiene cada determinante para el modelo epidemiológico, representando a México en su situación actual. ¿Tendrá el modelo epidemiológico diferente en relación a los demás que hemos visto? ¿El grupo puede participar? Podría ser que incluya todas las variables, es decir, lo social, lo biológico, bueno,
así, y lo económico Podría ser incluso. 1, incluye todas las variables, ¿sí? ¿Qué más? En el modelo epidemiológico, lo que permite la epidemiología es darle un peso a cada uno de los factores que influyen y que son los determinantes de las enfermedades. Este porcentaje, si sumas todos los porcentajes, ¿cuánto te da? ¿100, no? Sí. Sí. Entonces, el peso de cada uno de estos determinantes que tiene la aparición de las enfermedades, ¿qué nos permitirá hacer desde el punto de vista como autoridades de salud? ¿Todos pesan lo mismo? No, ¿puedo responder o hay alguien levantando la mano? Sí, Es que no veo, perdón. yo tampoco, pero responde. Perdón. Bueno, el peso que se le da a cada uno sirve para que se tomen medidas de acción, para que las debidas autoridades tomen acción en cada una de ellas, enfatizando más en los que tienen un problema más visible y así trabajando en ello para poder dar una mejor prevención y salud a todos estos procesos de salud de enfermedad. Si fueras Adriana López-Gatell y te dijera, tienes 50 millones de pesos, ¿en qué los invertirías? Tomando en cuenta estos determinantes, ¿cuáles serían los que te enfocarías a darles mayor atención? Pues tomando en cuenta los porcentajes, sería el sistema organizativo de educación. Como había ¿Qué más? mencionado, bueno, así como van, el ¿Cuál otro? sistema el de trabajo, el sistema organizativo en No. contra de la El otro, pobreza. en cuanto a peso. Si estamos manejando peso, es el porcentaje. El más alto es el sistema educativo. ¿Le sigue? El sistema organizativo de trabajo, con 15%. El estilo de vida, ¿no? Le sigue el estilo de vida, exacto. Suma los dos. Disculpe, ¿Cuánto es? son 45%. Si tú te enfocas a esos dos determinantes, vas a incidir en el 45% de las causas o de los determinantes que inciden en el proceso de salud de enfermedad y en tu panorama de salud en el país. Invierte en educación, invierte en enseñar a la gente salud, educación para la salud. ¿Para qué? Para que esta educación, esto que vemos aquí, repercute en el estilo de vida. Si yo no educo, no voy a modificar los estilos de vida. Y es lo que cuesta más trabajo, cambiar un estilo de vida. Ahora estamos trabajando, o se está trabajando en niños, en escuelas. Ya se empezó a meter muchas cosas ahí, etcétera, etcétera. Ojalá tenga resultados. Y esto es con la finalidad de cambiar los estilos de vida. Si esto se logra, yo creo que los impactos y la carga de la enfermedad en México sería muy diferente. Vamos a ver más adelante cuando veamos determinantes. Me gustaría que esto lo volviera a manejar el equipo que le tocó determinantes sociales en el proceso de salud de enfermedad, porque está muy, muy ilustrativo. Entonces, enfócate a estos dos y tienes un gran avance. Si te enfocas a eso, cambian los estilos de vida, pues tu población tendrá menos riesgos ya ahí como parte intrínseca de los individuos para enfermarse. Entonces, para esto nos sirve esto. Eso es lo que hace la epidemiología. Le da un peso específico a cada uno de los factores determinantes y permite a los gobiernos establecer sistemas de salud orientados a resolver esa problemática, pero también enfocarse a modificar los estilos de vida a través de la educación, porque entre estos dos te resuelve cerca del 50% de tu problemática de salud en el país. Muy bien. Muy bien, Gracias. excelente, ¿eh? Gracias. El equipo que sigue.
Sí, ahorita la presento, permítanme. ¿Ya se puede ver ahora sí? Sí, se ve bien. Ya Muy sé. bien. Bueno, nosotros somos el equipo 6 y vamos a hablar acerca del modelo ecológico. Los integrantes del equipo son Cervantes Reyes Luz María, Cruz Baeza José Antonio y sección Oami Quetzal. Bueno, el modelo ecológico toma en cuenta, toma en cuenta la triada que ya el modelo multicausal había propuesto, que sería el huésped, el agente y el ambiente. El huésped, pues como sabemos, es la persona propensa a enfermarse. El agente, pues es el causante de de la enfermedad y por consecuente, pues el que altera el estado de salud. El ambiente funciona como un modulador entre estos dos y puede contribuir y contribuye a pasar del estado de salud al de enfermedad o viceversa. Este modelo fue propuesto por Susser en los años 70, en la década de los 70, y este modelo toma en cuenta la relación entre los factores causantes de las enfermedades y le da mucho peso a estos factores. Por ejemplo, la relación, por ejemplo, entre el ambiente y el agente. También, pero también toma en cuenta Se apagó el micro. Sí. ¿Ya se ve Perdón, de nuevo? ajá, es que estaba, Ujú. se me está trabando un poco mi internet. Bueno, como les decía, en este modelo, este modelo relaciona, bueno, toma en cuenta las relaciones de los factores causales entre sí y así como las relaciones directas, que tienen, las relaciones que tienen sobre las relaciones de estos factores en el efecto que causan. Por ejemplo, bueno, yo les puedo poner el ejemplo de las enfermedades que producen los mosquitos. En un ambiente, pues sabemos que los mosquitos se producen
por el estancamiento de aguas y en ambientes cálidos. Entonces, pues la relación sería del ambiente y el huésped, pues sería el hecho de que si en ciertos ambientes, como son los ambientes cálidos y lluviosos, se desarrollan más o se producen más fácilmente estos mosquitos, se reproducen más fácilmente. La relación que estos dos toman en cuanto al efecto que causan, pues por ejemplo en el huésped, es que los mosquitos transmiten muchas enfermedades en los humanos. Entonces, pues el hecho de encontrarse en zonas húmedas y cálidas y en lugares donde hay estancamientos de agua, pues esto va a aumentar nuestro riesgo de contraer enfermedades por picaduras de mosquitos. Entonces, pues esto es en lo que enfatiza el modelo ecológico, que pues todos tienen todos los factores ambientales, los agentes y el huésped tienen un gran valor en este modelo. Este modelo también hace énfasis en la interdependencia del hombre y sus conexiones con los contextos, ya sean biológicos, social, físico e histórico. El objetivo de este modelo ecológico va a ser el estudio de las relaciones múltiples. Esto va a ser a través de los niveles de la estructura causal. A esto se refiere que va a ser tanto el nivel macroindividual, que es el que está, bueno, por encima del individuo. A esto se refiere que es, por ejemplo, el ambiente, las fuerzas sociales, la raza, la etnia, política, ¿no? El gobierno, la economía, tal vez las ideologías, el sistema religioso, todo esto. Y al igual, bueno, todos estos aspectos entran en el nivel macroindividual y en el microindividual, que es otro nivel de esta estructura causal, va a ser lo que esté por debajo del individuo. A eso se refiere como, por ejemplo, los sistemas orgánicos, células, genes, proteínas, átomos, pero igual aquí podría ser las variables genéticas, como es la edad, el sexo, por ejemplo. Entonces, todos estos niveles de la estructura causal van a contribuir a ampliar el entendimiento salud-enfermedad. Este modelo ecológico va a considerar que estos niveles que, bueno, componen al modelo van a aportar elementos tanto causales y tanto patogénicos, que, bueno, pues estos pueden diferir del proceso salud-enfermedad, pero pues estos van a aportar estos elementos y las relaciones, perdón, de estos elementos que se producen entre ellos. Como ya mencionó mi compañero, la salud de enfermedad pues va a resultar de la interacción agente, huésped, ambiente, en este contexto tridimensional, que pues va a descubrir tanto pues relaciones de los factores causales entre sí, al igual que pues los que se relacionan de manera directa. Y bueno, y como pues igual este modelo va a incluir pues lo que incluye el modelo multicausal. Va a analizar igual las mismas variables. Siguiente, por favor. Bueno, este modelo le da una amplitud al concepto de salud sobre bueno, como está complementado con el concepto de enfermedad. Nos dice que la salud depende de 3 condiciones, específicamente de la ausencia de estas, que son la enfermedad, que se define como la presencia de un proceso de disfunción, ya sea psicológica u orgánica o física, y a la dolencia, que es la percepción de dicha disfunción, de los síntomas, por así decirlo, y por último, el padecimiento, que es el papel que le otorga la sociedad al individuo que está pasando por este proceso, pues, de disfunción.
De igual forma, este modelo propuesto por SUSE en la década de los 70 ha permitido que la epidemiología, pues, bueno, le ha abierto las puertas a la epidemiología para que sea usada en otras áreas de la salud, como lo son el estudio y evaluación de riesgos, de servicios y de programas que se han aplicado para mejorar la salud pública. De igual forma, también ha permitido que se integre no solo en áreas de la salud, sino también a las que se le podría generar como ajenas, como lo son la economía, las ciencias políticas e incluso las ciencias sociales, aunque esto se ve un poco dificultado. Bueno, ya finalmente, bueno, para concluir, algo que es muy importante mencionar de este modelo es que a pesar de que pues algunos modelos anteriores ya empezaban como a abordar el, el aspecto social, por sus características de este modelo, eh, estas características no le permiten, no le permiten abordar de forma efectiva o de forma amplia el carácter social que se relaciona con la salud y la enfermedad. Así es, así es, definitivamente el enfoque fue ecológico más que desde otro punto de vista. Y bueno, pues excluye el aspecto social que es importante. ¿Algún comentario del grupo? ¿No? Entonces nos vamos al equipo que sigue. Quiero comentar algo. A ver, no, sí, dime. Que me pareció muy interesante y siento que el modelo ecológico es sí, en la medicina, bueno, todos, ¿verdad? Pero este es en específico muy, muy importante porque varias, por ejemplo, de las historias naturales de la enfermedad, lo básico, lo fundamental, pues es la tirada ecológica, ¿no? El contemplar la parte del huésped, del ambiente. Siento que todo eso es muy, muy importante y que es pionero en poder, con base en eso, determinar el proceso de la enfermedad y del cuidado del paciente también, ¿no? Ya sea en tratamientos, riesgos y todo eso. Muy, muy buen comentario, excelente comentario. Cuando veamos la historia y la natural de la enfermedad, pues vamos a ver que aplicamos esto que tú mencionas, la triada ecológica, y bueno, pues al final nos permite identificar en qué periodo prepatogénico, patogénico, qué características tiene cada uno dependiendo de cada enfermedad y cómo debemos actuar para evitar que pues siempre estemos en un periodo prepatogénico, es decir, en una condición de salud, y bueno, evitemos los riesgos o los factores de riesgo para que nos enfermemos. Muy oportuno tu comentario, muy bien. El equipo que sigue. Buenos días, nosotros somos, creo que ya son tardes, perdón. Nosotros somos el equipo 7, conformado por Almanza Piñón Joshua, Marín Domínguez Katia Valeria, su servidora, Morales Escobar María Fernanda y Oviedo Cernas Esmeralda. Y les vamos a explicar el modelo histórico social. Cámbiale, por favor. Bueno, yo les voy a decir la definición de este. Tenemos que este es una forma de estratificación social, es decir, que va a agrupar a la sociedad en estratos sociales por diferentes criterios. Por ejemplo, la pirámide feudal. Entonces, en este modelo, un grupo de individuos comparte una característica común que los vincula, ya sea de manera social o económica, y va a tener como propósito el dar
la explicación de cómo se distribuyen las enfermedades entre las clases sociales. Entonces, podemos decir que desde esta perspectiva hay diferentes perfiles de salud de enfermedad que van a tener relación con el contexto histórico, el modo de producción y las clases sociales. Su principal aporte va a ser que incorpora la dimensión histórico-social al análisis epidemiológico y además aporta nuevas categorías de análisis y cuestiona la eficacia de la prevención y el control de la salud de enfermedad. El elemento central de análisis que propone este modelo es que la salud de enfermedad se genera en las condiciones de trabajo y de vida del hombre y de cada conjunto poblacional, y va a introducir como variables determinantes el estilo de vida, factores de la gente y factores del ambiente. Bueno, continúa mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los representantes. Este modelo histórico-social surge en 1970 y hay tres principales representantes, entre los que se encuentran Giovanni Berlinguer, que fue un profesor italiano de medicina social, y es muy conocido debido a que pues integró la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud y también fue miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO. También es conocido por ser quien puso en marcha el primer plan sanitario en Italia, en conjunto de agrupaciones sociales, sindicales y políticas, logrando la aprobación de una nueva legislación laboral en 1970, produciendo la reforma psiquiátrica y la reforma sanitaria italiana. De igual forma, se le considera como el mentor intelectual de la reforma sanitaria brasileña y se reconoce su gran influencia en la salud pública o salud colectiva en América Latina durante los años 70. Ana Cristina Laurel es otra de las representantes del modelo histórico-social y es una socióloga mexicana, licenciada en medicina por la Universidad de Lund en Suecia. Tiene una maestría en salud pública en la Universidad de California de Berkeley y es doctora en sociología por la UNAM. En su trayectoria profesional en el ámbito de salud pública del año 2000 al 2006 fue secretaria del gobierno, secretaria de salud del gobierno de la Ciudad de México y durante su mandato aquí instrumentó la pensión alimenticia universal y el programa de servicios de salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social. Esta representante cuestiona el paradigma que conceptualiza a la enfermedad como un proceso biológico individual. Menciona que el carácter social de la enfermedad está en los perfiles patológicos que presentan los diversos grupos sociales. Este perfil patológico se construye tomando en cuenta el tipo de patología y la frecuencia de esta patología que existe en un grupo social en un momento dado. De igual forma menciona que el perfil patológico cambia a lo largo del tiempo como resultado de las transformaciones de la sociedad. Y también menciona que dentro de la sociedad, las distintas clases que la conforman exhiben o presentan diferentes condiciones de salud debido a que pues, cada grupo tiene determinado patrón de desgaste y de reproducción. Y por último, Jaime Breil es un médico y también un investigador ecuatoriano que se considera uno de los fundadores del movimiento latinoamericano de la salud colectiva o la salud pública, y también se le considera como el impulsor de la investigación en medicina social en los programas de posgrado
de las principales universidades en América Latina. Para este representante, los procesos de salud-enfermedad están determinados por procesos sociales, económicos, políticos y culturales que inciden o tienen gran repercusión en los modos de vida de las comunidades. También tienen influencia en la calidad de vida tanto familiar como individual y en las relaciones con la naturaleza y el territorio social. Y bueno, en general, la visión de estos tres representantes se basa en no negar la existencia y la relevancia de lo biológico en el proceso de salud e enfermedad. Sin embargo, pues integran el contexto histórico y social para darle explicación a este proceso. Continuará mi compañero Joshua. Bueno, este modelo histórico-social va a tener un propósito, que es la explicación de diversas enfermedades entre las clases sociales. Entonces, aquí se va a encontrar lo que viene siendo la determinación de salud de enfermedad. Otro punto importante es que aporta nuevas categorías y cuestiona la eficacia de la prevención y control de la salud de enfermedad. En este modelo, una característica importante a mencionar es sobre la clase social y el trabajo. Las variaciones en los perfiles de salud de enfermedad están relacionadas con la dimensión histórica, la clase social, el desgaste laboral del individuo, la reproducción de la fuerza de trabajo y la producción del individuo. Dentro de este desgaste profesional, aquí se van a encontrar trabajadores de los servicios de personas como de sanidad, enseñanza, administración pública, entre servicios sociales. La reproducción de la fuerza de trabajo está determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir dicho trabajo. Y la producción del individuo, aquí va a estar el modo de producción que va a requerir relaciones económicas en dicho relación social. Bueno, yo antes de mencionar las ventajas y desventajas, me gustaría decir algunas características de este modelo. Una de ellas es que se interesa mucho en la salud de la gente en relación a cómo se comporta. También se ocupa del cuidado del paciente individual, ya sea como miembro de una familia o de otros miembros significativos en su vida diaria. Otra característica es que también se relaciona en el contexto histórico, modo de producción y clases sociales, además de que esta aporta nuevas categorías de análisis. Bueno, una de las ventajas de este modelo es que aporta 5 variables fundamentales para el análisis, las cuales son la dimensión histórica, la clase social, el desgaste laboral del individuo, el cual sufren los trabajadores, la reproducción de la fuerza de trabajo y la producción del individuo. También se cuestiona mucho la eficacia de la forma de prevenir la salud y cómo se controlan las enfermedades. Ahora bien, las desventajas, una de las desventajas es que reduce la complejidad real de la problemática de las relaciones sociales y de la dimensión histórica. ¿Eso fue todo? Sí. Sí, eso sería todo. Muy bien. Patricia, ¿podrías hacernos un comentario sobre este modelo? Sí, pues yo entendí que pues este modelo se basa, pues bueno, también toma en cuenta muchos factores, pero especialmente pues se basa en lo social y cómo, no sé cómo explicarlo. ¿Tú crees eso, que dependiendo de la clase social es el tipo de enfermedades que padecen las personas? Pues yo creo que dependiendo de la clase social, hay unos que pueden atenderse más
pueden tener más posibilidades y pues las prevenciones que toman son mejores a clases con las que no cuentan con suficientes recursos. Entonces hay enfermedades de los pobres y enfermedades de los ricos. No, es que, ay, Piensa, ¿tú qué crees? A ver, Edna te va a ayudar. Pues yo creo que totalmente sí existen enfermedades que padecen las distintas clases sociales, porque una persona que vive en hacinamiento puede tener tuberculosis, que va a ser muy distinto a una persona que tiene la posibilidad de vivir en mejores condiciones, no va a estar viviendo con 5 personas más en un mismo cuarto. Entonces yo digo que sí hay enfermedades que padecen tanto pobres y personas de clase social más alta. Muy bien. Laura. Pues iba a decir lo mismo que dijo Edna, igual por lo... Bueno, es que el semestre pasado vimos eso, ¿no? De que... Todos los ricos no se enfermarían, ¿no? Ah, sí. Dicen que los pobres, por ser pobres, ya se amolaron. Todos los ricos, ¿de qué se enferman? ¿O? No, yo creo que a lo que va es que, bueno, tanto ricos como pobres nos podemos enfermar, pero los pobres, por ejemplo, las personas que viven en hacinamiento, como comentaban mis compañeras, son más propensos a enfermarse por las condiciones de vida, trabajo y otras cosas. ¿Y los ricos? No, por eso yo dije que los dos, ambos, pero las personas muy pobres tienen más riesgo de enfermarse, Es que por esas ejemplo, de son la tuberculosis. enfermedades como infecciosas, ¿no? Las que me dijiste. Ujú. A ver, Adriana. También yo creo que está el hecho de que la gente rica no piensa, bueno, la gente con menos economía, vaya, con una economía más baja, piensa, tal vez no puedo ir al doctor hoy porque necesitaría gastar tanto dinero y ya lo tengo destinado para otras cosas. Lo que pasa es que la gente adinerada, vaya, no piensa en que si puede o no gastar ese dinero porque para ellos su salud es primero porque tienen el dinero para invertirlo en su salud. Así que sí le puede dar tanto a pobres como ricos, pero también lo que pasa es que la gente adinerada tiene más posibilidades de poder atenderse antes de que se avance más la enfermedad que tengan o lo que sea. Pueden llegar también a tener mejores métodos de prevención. Pudiera ser. Pudiera ser. ¿Alguien más? Ah, sí, ¿quién es? ¿Michelle? Sí, bueno, también yo había visto antes que, no me acuerdo cómo lo habían llamado, creo que había escuchado que lo habían llamado síndrome de niño rico, que era más bien, por ejemplo, personas de pocos recursos o que están así, recursos medios, se enferman cuando están sobre todo chiquitos, pues porque los niños andan tocando lo que sea tierra o comen lo que está en el piso o lo que sea. Y una Eso persona es que en los tiene... pobres, ¿no? Ujú. Y una persona que tiene muchos recursos o pues sí, que es de una familia bastante adinerada, va a resultar más difícil que entre en contacto con tierra o con otras enfermedades, entonces su sistema inmune no es tan bueno como el de las personas de bajos recursos y también son más vulnerables para otras enfermedades. Suena lógico. Bueno, Michelle. Por ahí les dejo de tarea entonces que investiguen. A ver, Mario. Eso.
Ujú. Pues, pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Tal vez diríamos que los japoneses no se enferman, son ricos, tienen un estrato social muy alto. ¿De qué se enferman los japoneses? Tal vez no de enfermedades transmisibles ni carenciales como que son las enfermedades de la pobreza, podríamos decir. La desnutrición, etcétera, etcétera, son enfermedades de estratos sociales bajos. Pero también los estratos sociales altos tienen esto que tú dices, sometimiento al estrés, situaciones de relaciones sociales muy conflictivas a veces, etcétera. Entonces, esa es una leidita ahí dice que Google todo lo tiene, pero hay artículos muy buenos sobre enfermedades de la pobreza y enfermedades de la riqueza se llaman. Entonces, para que vean ustedes que los factores de riesgo en uno y otro estrato social son diferentes y por ende, pues las enfermedades son diferentes. Entonces, búsquenle por ahí y lo comentamos en la próxima clase. Si encuentran algo, pues ya me lo mandan por correo. Todo cuenta y sirve que se relajan un ratito buscando cosas. Bueno, vamos a ver el último equipo hoy, el 8, y con este equipo cerramos la clase de hoy. Y en la siguiente vemos los dos que nos faltan y lo de historia natural de la enfermedad. Entonces, equipo 8 quiere hacer su presentación. Ya se ve, ¿verdad? Sí. Sí. Se ve y se oye. Muy bien. Nosotros somos el equipo 8 y bueno, vamos a exponer sobre el modelo geográfico. Bueno, pues para empezar tenemos que saber qué es este. Este principalmente consiste en estudiar cómo están distribuidas las enfermedades sobre la superficie terrestre y conectándolas a su vez con la incidencia de los factores patológicos y geográficos. O sea, que se incluyen los factores físicos naturales, los que están en el ambiente desde siempre, así como las transformaciones humanas y la relación que hay entre ellas mismas. Entonces, pues es como el análisis del conjunto de todas las interacciones de los factores patológicos y los factores propios del ambiente geográfico, o sea, los factores patógenos. Bueno, había leído una parte en que dice que la medicina y la geografía siempre han tenido como numerosos puntos de encuentro, ¿no? Porque es de las primeras disciplinas que se ha dedicado una gran atención al estudio de la influencia del medio físico y social en los procesos de las enfermedades y tienen una visión similar, o bueno, en conjunto logran tener una mejor comprensión de cómo sucede esta. Y la salud, pues, tener la enfermedad va a ser una suma de factores patológicos y factores exógenos que pues van a encadenar una enfermedad. Y esto que tiene que ver con la geografía, bueno, pues en caso de que una persona pues, viva en un lugar frío, en un lugar donde hay muchas fábricas y todo, pues todo puede influir en cómo se sienta esta persona, qué problemas de salud pueda tener, ¿no? Entonces, pues poniendo el ejemplo de una persona que viva en una zona muy contaminada, pues igual tiene el problema de sufrir enfermedades respiratorias, o igual una persona que viva en lugares muy fríos o también muy calientes, igual ya lo había mencionado en otras exposiciones, y
había una exposición en la que dijeron sobre los mosquitos, entonces también eso influye en el modelo geográfico. Y bueno, hablando de las ventajas de este modelo, que nada más es una, es que toma al ambiente geográfico como el principal factor determinante del proceso salud y enfermedad. Y como desventaja tiene que, pues que a pesar de que contempla a lo social como parte de los factores geográficos, pues no le da la suficiente importancia. Y bueno, entre los representantes más importantes son Jacques May y Voronov, del cual hablaré de Jacques May, que fue un cirujano francés, geógrafo médico y nutricionista, que en un artículo en 1950 estableció, pues, digamos, como objetivos y los métodos necesarios como para crear una nueva subdisciplina que, pues, iba a estar dedicada a estudiar las relaciones entre los factores, pues, como lo mencionamos, patológicos y los geográficos. Y pues con los patológicos nos referimos a, pues, el agente infeccioso que puede causar la enfermedad en el huésped, y con los factores geográficos nos referimos a, pues, todos los aspectos físicos, humanos y sociales que influyen en este proceso, ¿no? Y bueno, este médico también, tras servir en la Segunda Guerra Mundial, dirigió el Departamento de Geografía Médica de la Sociedad Geográfica Americana en 1948, en donde, pues, años después, en 1950, comenzó a elaborar un trabajo muy importante que fue el Gran Atlas Mundial de la Distribución de las Enfermedades, porque, pues, insistía en que el objetivo de la geografía médica es, como dijimos en la definición de este modelo geográfico, que la distribución de las enfermedades en la superficie terrestre se relacionaba con la incidencia de los factores patológicos y geográficos. ¿Es todo? Sí. Muy bien. Jimena Berenice. ¿Qué nos puedes comentar, Jimena? No te veo. Ya te vi. Bueno, pues que este modelo más que nada se centra como en el factor ambiental, más que en el social. Y prácticamente no logra diferenciar lo biológico de lo social. Supongo que nada más sería como todos complementan, ahora este complementa más que nada el factor ambiental que el social. Camila. Pues yo creo que este modelo sí tiene una gran desventaja porque, pues, como lo dijeron mis compañeras, pues no toma en cuenta ni el social, ni el factor político, ni económico. Y pues al final del día como que todo eso pues sí se tiene que considerar, o sea, como que se conjunta. Y y pues sí tenemos como varios ejemplos de enfermedades como la malaria, que pues solamente da pues como en zonas o regiones tropicales o subtropicales, y pues por lo menos aquí en México, creo yo, pues no se dan tantos casos o no hay registro de casi muchos. Entonces, pues este modelo pues sí tiene como un poco de razón lógica, pero pues no está tan ¿En conveniente. dónde hay malaria? ¿Sí sabes dónde hay malaria? ¿Hay en todo el país? Pues según yo es como un poco más para África o sur y sudeste de asiático. Entonces, pues no estoy tan enterada de México, pero pues lo podemos buscar.
Pues se supone que ¿Dónde hay te 4. imaginas que haya? De acuerdo a las condiciones geográficas. Pues yo creo que un poco al sur y al norte, como Chiapas o Oaxaca, y pues al norte Sinaloa o Sonora. Bueno, Sinaloa, Sonora. Pero pues en centro, pues no. Entonces, pues sí es un ejemplo. A ver, Fátima, ¿qué nos dices? Sí, doctor, yo nada más quería comentar sobre lo que dijeron mis compañeras, que tal vez como que el factor ambiental no implica tanto en lo social, pero siento que las acciones sociales también implican mucho que pues muchas personas viven en los basureros o no tienen las medidas de higiene necesarias y siento que no lo involucra, pero como que sí va de la mano con las acciones sociales, que es lo que pues han hecho que hoy en día la población pues sea más vulnerable a enfermedades, a infecciones por la contaminación y todo. Acuérdense que estamos enfocados al aspecto geográfico, por áreas geográficas del país. ¿Sí? Los microclimas que hay en el sur son diferentes a los del centro y a los del norte. Por lo tanto, las condiciones de algunas enfermedades serán diferentes en uno y otro lugar. A ver, José Antonio. Bueno, yo iba a decir que pues este modelo como que siento que le resta mucha importancia al aspecto social, porque, por ejemplo, pues ahorita la situación que estamos viviendo, pues es una pandemia y el virus pues se distribuyó a lo largo de todo el planeta, bueno, alrededor de todo el planeta, y pues si se hubiera limitado solamente, bueno, si este modelo explicara y las cosas sucedieran tal, bueno, así como lo explica este modelo más bien, pues el virus se hubiera contenido en solo algunas regiones que cumplían con las características geográficas para que se pudiera desarrollar la enfermedad y no se hubiera expandido a todo el mundo. En este caso, bueno, pues tal vez la exposición sea diferente de acuerdo al área geográfica, pero como que la incidencia geográfica no sería tanto. Sofía. Yo siento que, o sea, sí resta, pero también tiene su parte importante, porque al fin de cuentas sí hay enfermedades que están basadas en ese cambio climático que hay en las diversas zonas geográficas. Entonces, pues claramente tiene sus limitantes, como decía Antonio, en el factor social, pero tiene, o sea, como otros modelos que igual sus desventajas, su ventaja es que también pues ayuda a tener como a realizar acciones en contra de esas enfermedades que pues están presentes en algunos estados o en algunos países y así pues igual pues promover estos avances en la salud pública en esas zonas. Así es, ¿verdad? Excelente comentario. Definitivamente el saber qué área geográfica tiene tal o cuales padecimientos nos permite establecer programas que vayan dirigidos a resolver esa problemática de salud en esa área geográfica en particular. Yo no puedo establecer un programa de paludismo en una zona donde no hay paludismo, donde las condiciones geográficas de humedad, de altura, de hidrografía, etcétera, etcétera, me permiten, en primer lugar, la reproducción del mosco. El mosco, que es el transmisor de la enfermedad, no cualquier mosco. Y entonces todo esto pues está inmerso en un área geográfica muy diferente a lo que sucede en el norte. En el norte yo tengo otras enfermedades que están dadas por las condiciones geográficas de calor, etcétera, etcétera, y que los padecimientos serán diferentes. A eso se refiere la cuestión geográfica. Como verán, todos los modelos que hemos visto suman en ese gran rompecabezas que es la enfermedad en el país y los sistemas de salud para resolver esta problemática, van sumando un rompecabezas que al final nos va a dar toda la panorámica en cuanto a determinantes, los aspectos que debemos tomar en cuenta: persona, medio ambiente, relaciones sociales, respuesta para los sistemas de salud, etcétera, etcétera. Y volvemos a esa gráfica que me pareció muy ilustrativa de sus compañeras sobre los determinantes, con el peso de cada uno que cada uno tiene para
resolver o mantener, porque se presenten las enfermedades en cierto momento. Bueno, lo vamos a dejar para hoy. Los que hicieron la presentación, compártanla con sus compañeros, mándenmela por correo, por favor, y sí tienen un sitio donde comparten su información, ¿verdad? Sí. Sí, doctor. entonces, compartan sus presentaciones. Y bueno, si no hay alguna pregunta, comentario, nos veríamos el próximo miércoles, ¿verdad? Porque el lunes es festivo. Sí. ¿Sí? Sí, así es. ¿Comentarios, preguntas? No, gracias. ¿No? Bueno, pues que tengan buena tarde, descansen. Y nos vemos el miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Que tenga buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, Buen que día. estén bien. Hasta luego.